mañana vamos a hablar de un texto que es bastante conocido, que muchos de nosotros lo venimos escuchando desde que éramos pequeñitos y sabemos que a nuestro Señor le encantaba enseñar por medio de parábolas. Y pareciera que fuera su método preferido para hablar con su gente, ¿verdad? Utilizando parábolas. Y él las usaba para comparar algo de la vida cotidiana, de lo que comúnmente sucedía, con las cosas que estaban tan familiarizados, y la comparaba con una verdad espiritual relacionada con el anuncio del evangelio. En otras palabras, son historias terrenales que enseñan verdades celestiales. Son temas muy profundos, pero que él utilizaba un lenguaje muy sencillo para enseñar a los que tenía a su alrededor. Y hoy estaremos hablando sobre la parábola del buen samaritano. Y yo te voy a dar 3 segundos para que esa parábola del buen samaritano llegue a tu mente. Y aunque la conocemos, ¿verdad? Porque hemos escuchado de esa parábola por mucho tiempo hablar de ella, a mí me gustaría que le pidiéramos al Señor que Él nos enseñe en esta mañana algo nuevo. No es una revelación nueva, como decía Carlos, que si el Antiguo Testamento era 1.0, el Nuevo Testamento es 2.0 y ahora la nueva revelación 3.0. No. Es que a lo mejor la hemos leído, el Señor nos ha hablado a través de la parábola del buen samaritano, pero quizás algo se nos ha escapado. O quizás algo en esta mañana el Señor quiere que veamos con atención, algo importante, algo especial. El Señor nos puede sorprender por medio de su palabra en esta mañana. ¿Tú lo crees? ¿Que el Señor te puede sorprender a través de su palabra? ¿Lo quieres? ¿Quieres que el Señor te sorprenda? ¿Quieres escuchar su voz? Amén, amén. Y dice que su palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Pues vamos a buscar en nuestras Biblias y también lo van a estar proyectando el texto que vamos a utilizar, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Desde el 25. Bueno, vamos a continuarlo, ya mismito, ahí está, desde el 25. Y he aquí un intérprete de la ley, que no es otra cosa que un experto de la ley religiosa, como nos dice en otras versiones bíblicas. Y ese intérprete de la ley, ese experto de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo este samaritano? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, ese
samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y la historia comienza con un hombre al que consideran que es muy inteligente, ¿verdad? Es un erudito, un experto en la ley de Moisés, y se acerca a Jesús para ver si Jesús podía responderle una pregunta un poco difícil. Dice que quería probarle. Y era común que los maestros de aquella época se reunieran en lugares públicos para discutir temas teológicos y para discutir esta pregunta. Muchas veces ellos se reunían para debatir este tipo de preguntas. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas tengo que hacer para alcanzar esa vida eterna? Y en los tiempos de Jesús había mucha gente que creía que haciendo buenas obras podían ser salvos. Y todavía hoy hay mucha gente pensando y creyendo que haciendo algunas cosas, haciendo sacrificios, haciendo penitencias, haciendo diversas actividades, usted puede nombrarlas como las estaba nombrando Carlos hace un rato también, pueden obtener la vida eterna y abonar para su salvación. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿crees que el Señor ya hizo bastante, pero tú tienes que hacer alguna cosita adicional para ganarte la salvación? ¿O estás seguro, 100% seguro de que eres salvo por fe? ¿Crees que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para ser salvo? Amén. La respuesta correcta es la segunda. La obra de Jesús es suficiente. Para esa vida eterna, para alcanzar salvación, la obra de Jesús es suficiente. Pero no quiero que pienses en ningún momento que yo estoy diciendo que las buenas obras no son importantes. No es eso. Claro que lo son. Claro que las buenas obras son importantes. Claro que las buenas obras son necesarias. Sí lo son. Lo que yo estoy diciendo es que las buenas obras no salvan. Que las buenas obras no pueden borrar tu pecado, pero son importantes para el creyente. Las buenas obras son la evidencia de que somos hijos de Dios, porque somos hechura suya. Y Él nos llamó, ¿verdad?, para las buenas obras. Y la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Y hace un momento, Carlos, en la introducción me parecía escucharla a esta predicación, utilizó Efesios capítulo 2, los versículos del 8 al 10. Creo que te había enviado del 8 al 9 nada más, pero vamos a estar hasta el 10. Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El experto de la ley, aquel que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Era uno de aquellos que creía que tenía que hacer algo para alcanzar la vida eterna, que tenía que hacer unas ceremonias concretas o llevar a cabo algunas acciones, y necesitaba ver qué Jesús iba a responder a esa pregunta. Y si rápidamente buscamos en estos archivos mentales que tenemos, en esos recuerdos, vamos a encontrar que alguien más
en la Biblia aparece haciendo una pregunta muy parecida a la que hizo este experto. El joven rico, lo dijeron por aquí, el joven rico le dijo a Jesús en un momento dado, Maestro bueno, ¿qué es lo que debo hacer para obtener la vida eterna? Uno rico en riquezas materiales, otro muy rico espiritualmente. Ambos querían saber qué Jesús tenía que decir a qué es lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna. La mayor riqueza que podemos tener, la vida eterna cerca de nuestro Señor. Y a estos dos hombres, cuando el Señor le contesta la pregunta que tenían, a ambos el Señor los llevó a la ley y no al evangelio. ¿Y no te parece curioso que esto sea así? ¿No te parece curioso que el Señor haya utilizado la ley para responderle a estos dos hombres en lugar del evangelio? Al joven rico le dice, obedece los mandamientos, no mates, no seas infiel, no robes. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, en los versículos 17 al 19. No mientas, honra a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Obedece los mandamientos. Tal vez, si le hubiera contestado con el evangelio, Jesús le hubiera dicho, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que les voy a decir. La salvación es por fe y no por obras. Mira lo que te voy a decir, cree en mí. Dentro de poco me voy a entregar, voy a morir en una cruz, pero luego voy a resucitar. Quizás le hubiera dicho eso, pero así no fue. No utilizó el evangelio, le contestó con la ley y le dijo, obedece los mandamientos. Y algo similar le contestó al experto. Jesús también lo llevó a la ley, pero le dice a él, ¿qué está escrito en la ley? Vamos a ver, ¿qué tú entiendes en la ley? Tú que lo has estudiado tanto, que te llamas experto en esta interpretación, vamos, dime, ¿qué dice la ley acerca de esto? Y aquel hombre contestó de inmediato, como para que vieran que de verdad él sabía, que él se lo conocía. Y recitó a la perfección el resumen de la ley. Este hombre que le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 22 nos dice que estos son los dos grandes mandamientos, que después de que depende toda la ley y los profetas de estos dos mandamientos. Son el resumen de los 10 mandamientos, estos dos. Porque de los 10 mandamientos, los primeros 4 tratan del amor hacia Dios y los otros 6 corresponden o están relacionados con el amor al prójimo. Por eso decimos que estos dos grandes mandamientos resumen lo que nos manda la ley. Y cuando el hombre citó los dos grandes mandamientos de la ley, Jesús le dijo, correcto, muy bien, has respondido, mira, excelente, un 10 para ti. Pues haz esto y vivirás. O sea, no lo estás haciendo. Haz esto y vivirás. Y si lo dejáramos hasta aquí, y si la lectura de este texto la detuviéramos aquí y le leyéramos así como de manera somera, superficial, de la respuesta que le dio Jesús a este hombre, pudiéramos entender de manera incorrecta o llegar a la conclusión errónea de que esto nos enseña que la salvación es por obras.
O sea, que él le está preguntando, ¿qué podemos hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le está diciendo, cumpliendo la ley. Incorrecto. Incorrecto. Esto contradice el resto de la Biblia. Esto lo contradice. Toda la Biblia nos enseña de manera coherente que nadie se salva haciendo cosas buenas, sino que alcanzamos salvación a través de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Cierto o no es cierto? Por gracia, por fe en Jesús. Como nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, en los versículos 19 y 20, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y volvemos otra vez a Efesios, como hemos dicho antes, ya esta es la tercera vez en esta experiencia cultica que vamos a leer este pasaje. Ahora vamos a ver lo que dice, pero utilizando la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Gracias a Dios que no es así. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Por lo tanto, ¿a dónde les quiero llevar con todo esto? Es a que puedan ver que ni el joven rico, ni el experto en la ley estaban listos, no estaban preparados en ese momento para que Jesús le contestara con el evangelio. Jesús empezó con la ley para llevarlos hacia el evangelio, que es la buena noticia. ¿Cuántas veces te han preguntado, o te han dicho, tengo dos cosas para decirte, una buena y una es mala? ¿Con cuál empieza? Empieza con la mala para que entonces ya después con la buena pues quedamos bien, ¿verdad? Pues algo así. Empezó con la no tan buena noticia para llevarlo a la buena noticia. Para que estos dos hombres pudieran reconocer la necesidad que tenían de esa gracia divina, de que Cristo es mi única salvación, de que necesito un Salvador. Primero tenían que reconocer y aceptar que no podían cumplir a la perfección con la ley. Si yo pienso que no necesito nada, que estoy cumpliendo con todo, que mira, ya esto yo me lo conozco, yo lo hago, ¿para qué necesito un Salvador? Pero cuando yo me topo de frente con algo que yo digo, fallo, no estoy cumpliendo con esto, entonces, ¿quién podrá ayudarme? Como decían en el Chapulín Colorado. Estos dos hombres estaban convencidísimos de que estaban cumpliendo, de que amaban a Dios y de que amaban al prójimo. Por eso el joven rico le dijo a Jesús, ay, bueno, si de los mandamientos se trata, pues mira, eso yo desde jovencito, eso yo lo he guardado desde hace mucho tiempo. Y el Señor le dijo, una cosa te falta, anda, vete, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Jesús sabía dónde apuntar. Jesús sabía dónde apuntar. Este hombre estaba fallando en el primer mandamiento de no tener dioses ajenos. ¿Cuál era su Dios? Su Dios era la riqueza. Su Dios era el dinero. Ya del saque, en el primero, fallas.
Y el experto de la ley, intentando justificarse y hacer ver que, mira, él sí amaba a Dios y a su prójimo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué extraña pregunta. Para mí es extrañísima. Porque ¿acaso hay alguien que es mi prójimo y otro que no es mi prójimo? Es raro. ¿Por qué preguntar ¿y quién es mi prójimo? Y repito una vez más, Jesús sabía muy bien a dónde apuntar. Por eso es que le contó una historia, pero no se la contó para enseñarle cómo ser salvo, como él le había preguntado inicialmente. Él le hizo esta parábola para enseñarle por qué necesitaba ser salvo. No cómo obtener la salvación, por qué necesitas un Salvador. Y le contó esta parábola para que entendiera que él no era capaz de amar a Dios si no podía, ni tan siquiera amar a su prójimo, al que veía. Vamos a ver la historia. Y hace algunos domingos hablé un poco de esa enemistad y de ese odio tan fuerte que había entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Ellos se odiaban a muerte. Y en la parábola, un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó. La distancia que había entre estos dos lugares es de aproximadamente 27 kilómetros y el recorrido lo podían hacer quizás en algunas 8 horas. Era un camino montañoso, rocoso, y tenía fama de ser bastante peligroso porque también tenía unas cuevas. Y entonces daba la oportunidad a que ladrones y malhechores se escondieran en algunas partes y no eran vistos fácilmente, así que cuando venían los viajeros, estos ladrones los atacaban, les robaban y hacían muchas fechorías. Y la parábola nos dice que había una banda de ladrones que salió y agarraron a aquel hombre judío, que le robaron la ropa, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y miren que el Señor utiliza algo que el experto conocía. Él conocía ese camino, él conocía que esas cosas pasaban en ese camino, así que no hay nada raro en lo que le está contando al experto en la ley. Pero sí dice que un sacerdote, el que trabajaba en el templo, el sacerdote, el que oraba, el que bendecía, el que tenía que tratar a todos con compasión, sin prejuicio, servirle a todos por igual, uno de esos pasó por allí, lo vio tirado al lado del camino y siguió de largo. Después vino un levita. ¿Y quiénes son los levitas? Unos que servían de muchas maneras en el templo. Si había que construir, construían. Si había que dar mantenimiento, daban el mantenimiento en el templo. Ayudaba al sacerdote con las ceremonias y los sacrificios. Cantaba en la casa de Dios. También aquel que tenía que servir a todos por igual, sin excepción de personas. Vio a aquel hombre y pasó de largo. Aquellos dos que estaban llamados a amar, aquellos dos que estaban llamados a servir, aquellos dos que tenían que mostrar compasión hacia toda la humanidad, deseando ayudar y servir al otro, lamentablemente pasaron de largo. Pero vino un samaritano, el menos probable que hubiera mostrado compasión por el hombre, el que era considerado un judío de segunda clase, un hereje, la escoria de la sociedad, lo peor de lo peor. Este iba de camino, vio a este hombre herido, en necesidad, se detuvo y fue movido a misericordia. A pesar de la relación que existía entre ambos pueblos,
Aquel samaritano ayudó y amó al judío. Y yo no sé si decirte qué lección o decirte qué vergüenza para los que estaban escuchando la respuesta que estaba dando Jesús, hablando tan bonito, hablando tan positivo de un samaritano. Definitivamente debió haber sido vergonzoso. Vergonzoso para los judíos escuchar que el samaritano fue el único que mostró compasión, que mostró amor hacia ese desconocido. Y Jesús termina la parábola preguntándole al experto en la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y yo pienso que tiene que haber salido su voz como que suavecita, quizás desde las muelas del juicio, así es que le llaman acá, las muelas del juicio. Desde allá atrás salió como que una voz así ultratumba. El que usó de misericordia con él. ¿Cómo es que dices? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Más claro imposible. Le dijo, tú no lo haces. Eres culpable ante la ley. No lo haces. Como leímos en Romanos 3, la ley nos muestra lo pecadores que somos. Por eso es que necesitamos un Salvador. Porque fallamos, porque somos culpables ante la ley. Necesitamos un Salvador. Y escúchate esto. Aquel hombre que cayó en manos de los ladrones nos representa a todos nosotros. Tú y yo, heridos por el pecado, lastimados, despojados de todo, caminando sin rumbo, sin esperanza, en el camino, con una necesidad tan increíble. Así nos encontrábamos tú y yo. Y el buen samaritano representa a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, quien miró con una ternura increíble la humanidad que estaba herida por el pecado y se acercó a nosotros. Y en la precaria situación en la que estábamos, tendidos en el camino, heridos, muertos en el pecado, no estábamos ni casi muertos, estábamos muertos en el pecado. Eran nuestras obras las que iban a poder salvarnos en aquella situación. Podíamos hacer algo nosotros mismos para alcanzar salvación estando como estábamos. ¿Quién vino en nuestra ayuda? ¿Quién nos sacó de donde estábamos? ¿Quién nos levantó? ¿Quién nos limpió? ¿Quién nos sanó? La obra de misericordia que Jesús, nuestro buen samaritano, hizo por nosotros. Cuán misericordioso, cuán grande es nuestro Dios, que dejó su trono de gloria, que dejó todo lo que tenía para venir a acercarse a nosotros y salvarnos de donde estábamos, perdidos y sin esperanza, para darnos vida y vida en abundancia. Éramos enemigos de Dios, así como lo era el samaritano con el judío. Éramos enemigos de Dios, pero Él vino a nuestro encuentro. Y vamos a leer ahora de manera diferente esos versículos 34 y 35 de Lucas capítulo 10, pensando en que Jesús es nuestro buen samaritano y que nosotros éramos los que estábamos allí tendidos, heridos, despojados de todo.
vendó nuestras heridas, nos cargó en sus brazos, nos trajo al mesón. Esta casa es el mesón. Nos cuidó y nos sigue cuidando. Él pagó por nosotros. Y aún más, le dijo al mesonero, mesonero, cuídalos. Cuídalos. Y todo lo que gastes de más, no te preocupes. Yo voy a regresar y yo te lo pagaré cuando regrese. Tú cuídalos. Y gasta ahí sin escatimar. En tus manos los entrego porque van a tener un buen cuidado. Él es el único que nos puede salvar. Jesús es nuestra salvación. Y es posible que en otro momento hayas escuchado hablar de esta parábola, de este pasaje, con una invitación a ser un buen samaritano. Pero hoy lo que yo quiero recalcar es que por ser un buen samaritano no vas a heredar la vida eterna. No te puedes salvar cumpliendo la ley. Es que somos incapaces, cada uno de nosotros, de cumplir la ley a cabalidad, al 100% y no fallar en algo. Imposible. Tu salvación, nuestra salvación, está en Jesús, nuestro buen samaritano, quien es nuestro Salvador. Jesús es nuestro buen samaritano. Y otro día podemos hablar de cuán importantes son las buenas obras. Pero hoy recuerda que por las buenas obras no alcanzas salvación. Nuestra salvación está en Jesús. Amén. Señor Jesús, te alabamos. Glorificamos tu glorioso nombre. Y te damos gracias. Gracias por acercarte. Gracias por la nueva oportunidad que nos diste. Gracias por vendar nuestras heridas. Gracias por cuidarnos. Gracias por sacarnos de la muerte y darnos vida y esperanza en ti. Gracias porque tu obra en nosotros no ha finalizado, Señor Jesús. Porque sigues trabajando en nosotros, porque nos sigues cuidando, Señor. Gracias. Porque de ser enemigos nos ha hecho, Señor, tus amigos, tus hijos, Señor. Y como hijos tuyos queremos andar y dar testimonio, Señor, de ti. Sabiendo que en el camino, Señor, nos vamos a encontrar gente herida, lastimada, arruinada, y que podamos llegar con ese mensaje de salvación, Señor. Abre nuestros ojos. Quita, Señor, las escamas de nuestros ojos. Y que donde quiera que estemos, en cualquier lugar, podamos ver la necesidad. Podamos estar pendientes, Señor, siempre a hacer tu voluntad, Dios mío. Cada día es una oportunidad para hacer tu voluntad. Hay quienes tienen que encontrarse con ese buen samaritano. Tienen que experimentar, Señor, tus tiernos cuidados y tu amor, Señor. Es incomparable, no lo podemos medir, Dios. Hay muchos que necesitan experimentar tu amor. Que puedan darse cuenta que no es por obra, es por gracia y es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que entregó su vida por nosotros.
creemos en ti, creemos en tus obras, Señor. Y por eso te alabamos y cada día bendecimos tu nombre. En el glorioso nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén.